desde muy temprano empezamos tu día, Señor, el día del Señor, con el gozo en nuestros corazones, el deseo de alabarte, de bendecir tu nombre, de adorarte, Señor, por tantas maravillas que haces en nuestras vidas, Padre. Gracias por las lecciones de esta mañana, Señor, y te rogamos ahora que tu Espíritu controle nuestras vidas, nuestra mente, todos nuestros sentidos, Señor, para que podamos estar muy, muy atentos a la exposición de tu palabra, porque tu palabra es vida para nosotros, Señor. Aliméntanos esta mañana y no permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino solamente aquella que es para la edificación de tu cuerpo. Así lo suplicamos, Señor, y lo agradecemos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. Muy bien. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Les voy a dar tiempo para que lleguen a este pasaje. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. No el Evangelio, sino la primera carta. Si van hasta el final de sus Biblias, está Apocalipsis, después está Judas, tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan. Vamos a ir, por favor, a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Y vamos a leer pausadamente desde el versículo 18 hasta el 29. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 29. Dice la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo. Y este es el título del sermón: ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que ya es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí hay un cambio de sentido en el pasaje. Cuando dice la palabra pero, es porque está cambiando el sentido de lo que quiere decir el apóstol Juan. Ya habló de ellos, dice, pero vosotros, hablando de los creyentes, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Vuelve a cambiar el sentido del mensaje. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, hablando de Jesús. Y ahora, hijitos, permaneced en Jesús, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es un pasaje extenso y tiene muchísima enseñanza, pero quiero concentrarme, como decía al inicio, como dice al inicio de este pasaje, en la frase: ya es el último tiempo. Y vamos a tratar de desmenuzar este pasaje a la luz de la palabra, de la misma palabra de Dios. Primero debemos notar cómo inicia el pasaje. Empieza diciendo hijitos. Y el apóstol Juan consideraba a los oyentes
sus hijos espirituales, es decir, aquellos que por la exposición de la palabra de Dios habían aceptado y reconocido a Cristo como su Salvador, les llama hijitos espirituales. Lo dice en el versículo 18 y también en el 28. En segundo lugar, dice, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Desde el momento en que el apóstol Juan está escribiendo esta carta, dice, ya es tiempo presente. Ya es el último tiempo. Y esta parte de la lectura se debe entender de la siguiente manera. El apóstol Juan está diciendo, ya se cumplió la semana 69, profetizada en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel, que decía que terminaba la semana 69 justo cuando nuestro Señor Jesús entraba a Jerusalén. Y luego dice, hay un espacio de tiempo indefinido que nadie puede calcular. Es un espacio de tiempo indefinido entre el final de la semana 69 y el principio de la semana 70, que es el inicio de la gran tribulación. Es el rapto del Señor y el inicio de la gran tribulación. Estamos en ese tiempo de pausa entre el final de la semana 69 y aún no empieza la semana 70. Y vamos a ahondar un poquito más en este tema más adelante. En tercer lugar, nos da dos advertencias muy serias. La primera dice, el anticristo viene, está hablando en futuro. El anticristo, una sola persona. El anticristo es singular. Y se refiere específicamente a un personaje que aparecerá precisamente durante el periodo de la gran tribulación, tratando de suplantar a Cristo. Sin perder ahí en su Biblia, la primera carta del apóstol Juan, permítame citar el pasaje de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Le voy a pedir que me ponga mucha atención porque es un pasaje complicado que incluso ha creado alguna confusión. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Termina la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente no hay mucho espacio de tiempo entre la primera y la segunda carta a los Tesalonicenses. De hecho, casi todos los escritores la citan alrededor del año 51 después de Cristo. No hay mucho lapso de tiempo entre las dos cartas, porque este cierre de la primera carta creó cierta confusión en los tesalonicenses y por eso Pablo tuvo que volverles a escribir. Algunos pensaban con la primera carta del apóstol Pablo que lo que está diciendo Pablo es que el rapto ya había sucedido, capítulo 4 de Tesalonicenses. Y entonces los tesalonicenses creían que ya los juicios profetizados, en la carta de Apocalipsis ya estaban por venir y estaban en esa confusión. Entonces el apóstol Pablo inmediatamente les vuelve a escribir para aclarar esa confusión. Y en el capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, versículo 1, dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando del rapto. Si usted recuerda en Tesalonicenses 4, dice que en un abrir y cerrar de ojos, los que durmieron en Cristo, es decir, todos aquellos que creyeron en Cristo y habían muerto en la fe de Cristo, resucitarían primero. Y luego dice, los que estén vivos, y el apóstol Pablo pensaba que él estaría vivo para ese momento, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, estaremos con el Señor para siempre. Y aquí en el capítulo 2, versículo 1, está hablando de esa reunión con Él. Y dice, respecto a este evento del rapto, dice, os rogamos, hermanos, escuchen con mucha atención, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, es decir, si algún profeta dijera, yo escuché la voz de Dios y dijo tal cosa, ni por palabra de algún predicador, ni por carta como si fuera nuestra, dice el apóstol Pablo. Y déjenme hacer énfasis en lo siguiente.
el apóstol Pablo precisamente cierra esta segunda carta y prácticamente no lo hacen muchas más que en una, dos o tres, y dice, versículo 17 de capítulo 3 de la segunda Tesalonicenses, dice, las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. El apóstol Pablo tuvo que hacerles ver que era la carta de él, para aseverar las verdades que él ya les había enseñado anteriormente. Y entonces, volviendo al pasaje, dice, no os conturbéis pensando en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor se refiere precisamente a todo el proceso de la semana 70 y la segunda venida del Señor Jesucristo. Pues está hablando de dos eventos, está hablando del rapto. Y dicen, no se muevan, que no cambie su pensamiento acerca de que el día del Señor está cerca. Y les aclara, ¿por qué no está cerca el día del Señor? Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, está hablando, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía, es decir, la negación absoluta de la fe. Sin que antes venga la apostasía y sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si usted va a Apocalipsis capítulo 13, no lo gana en este momento, Apocalipsis 13 se refiere precisamente a este hombre de pecado como la bestia. Dice, el cual, ese hombre de perdición, hijo de perdición, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo aquí es esto, tratando de concentrarnos en esta porción de la Escritura. Dice, si el rapto ya hubiera pasado, entonces estaríamos viendo ya a ese anticristo, el anticristo, sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Como eso no está sucediendo, quiere decir que aún no ha venido el rapto. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo, porque era la confusión de los tesalonicenses. Espero que me estén siguiendo hasta aquí, porque es un pasaje complicado. La segunda advertencia que nos hace, volviendo a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, la segunda advertencia que nos hace dice, ahora han surgido muchos anticristos. Y está hablando otra vez del tiempo presente, desde el tiempo del apóstol Juan, ya habían surgido muchos anticristos. Pues son dos cosas diferentes. Una es el anticristo que va a venir, futuro, y otra es todos los anticristos que ya desde el tiempo antiguo están en el mundo. Y nos da algunas características para identificar a estos anticristos. Y esa es una parte de la responsabilidad de nosotros como creyentes, que sepamos identificar a esos falsos maestros, a esos anticristos. Y dice, la primera señal es que niegan, es decir, contradicen, rechazan, se rehúsan a creer y aceptar que Jesús es el Mesías. Es lo que dice el versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Estos son los anticristos, los que niegan que Jesús vino en carne. Y al no aceptar esta verdad, están también negando la deidad de Jesús como el Verbo encarnado. En la segunda carta de Juan, versículo 7, segunda carta del apóstol Juan, versículo 7, dice, porque muchos engañadores, está hablando de esos falsos anticristos, esos anticristos, han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. De modo que una primera señal, si usted a alguien llega a hablarle y decirle, el Mesías no ha venido, Jesús nunca se ha encarnado, está negando la deidad de Cristo. Recuerde usted el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de que Jesús es Dios. Y en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está testificado por Cristo mismo, por Dios mismo, la encarnación de la divina persona del Señor Jesús.
Dios encarnado, Dios hecho carne. Y los que niegan ese de que Jesús fue hecho carne son los anticristos. Anticristo, todo contrario a lo que sea Cristo. Y estos falsos profetas, dice también el apóstol Juan, que están influenciados por el espíritu de Satanás. Espíritu, escuchen con mucha atención, 1 Juan 4:3. Desde el versículo 2, 1 Juan 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios con mayúscula, el Espíritu Santo. En esto conocer. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. El que niega que el Verbo fue encarnado, que Jesús, Dios mismo, fue hecho carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu, no el anticristo, el espíritu de Cristo, el espíritu, perdón, de Satanás, es el que hace que los anticristos testifiquen contrario a la verdad de la palabra de Dios y traten de engañarnos. Porque también dice que son mentirosos y engañadores en el versículo 22 y en el versículo 26. De modo que cualquier secta, porque no puedo llamarle de otra forma, cualquier secta o religión que niegue que Jesús es Dios, esos son los anticristos. Y son engañadores también, dice, porque tratan de hacer todo lo posible en contra de Cristo. Y ahí podemos incluir, tristemente, a muchos gobernantes, a muchos legisladores que pretenden imponernos leyes y sanciones contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios, y por supuesto muchos falsos predicadores. Todo esto ya pasaba desde el tiempo de Juan y está pasando en nuestros días. En cuarto lugar, regresando a nuestro pasaje principal, 1 Juan capítulo 2, nos recuerda que los creyentes hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. A eso se refiere los versículos 20, 21 y 27. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Por eso está hablando otra vez, cuando les dice hijitos, en la primera parte del pasaje, está hablando precisamente de aquellos que han aceptado, reconocido y confesado a Jesucristo como Dios, como Señor y como Salvador de sus vidas. Y al momento de hacer esta profesión de fe, el Espíritu Santo nos unge, viene a morar en nuestros corazones, porque esa fue la promesa de nuestro Señor Jesús a todo el que creyera en Él. Lo dice en el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a identificar a estos falsos profetas, a estos falsos maestros. Nadie más nos puede ayudar a identificarlos. Si usted no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, es imposible que usted entienda la palabra de Dios para saber cuál es la doctrina correcta y cuál no es la doctrina correcta. Es imposible, porque dice que la unción del Santo es el que nos permite conocer todas las cosas. Dice el versículo 21 de nuestro pasaje, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, es decir, la palabra de Dios, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la palabra de Dios, que es la verdad. El versículo 27 vuelve a decirles, pero la unción del Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Cristo, de Jesús, permanece en vosotros. Sigue diciendo, la unción misma, es decir, el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según Dios nos ha enseñado, según Él nos ha enseñado.
De modo que el Espíritu Santo es quien nos revela la verdad de la palabra de Dios, para que usted y yo podamos identificar a esos falsos maestros, a esos anticristos que predican una doctrina contraria a la palabra de Dios. El mismo Evangelio según San Juan, déjenme darle otra cita. San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. No hay nadie más, absolutamente nadie más que nos pueda enseñar la palabra de Dios. Por eso nos enseña también el apóstol Pedro que la palabra de Dios no es de interpretación personal. Y mire, déjeme hacer un paréntesis en este momento, permítame, y ahorita retomamos nuevamente el tema. Siempre ha habido la gran discusión y siempre estará la gente y los anticristos y además, insisto, gobernadores, legisladores, atacando la palabra de Dios, diciendo que no es verdad. Pero cualquier secta, cualquier religión que utilice cualquier otro libro que no sea la palabra de Dios para enseñar, no es, todos ellos están siendo guiados por el espíritu de Satanás. Sé que es una palabra dura, pero es lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, así se llama, porque fue escrita por Dios. Esta fue dictada por el Espíritu Santo, según Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura fue dictada por Dios. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, nada de lo que está escrito aquí, es de interpretación privada. No hay un solo cristiano que pueda aprender la palabra solo. Eso es lo que está diciendo, y que pueda interpretarla solo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es el único libro escrito por Dios mismo. Inspirado quiere decir que el Espíritu Santo se lo dictó a los escritores sagrados. Cualquier otro libro, el de los mormones, el de los testigos de Jehová, los catecismos, cualquier otro libro fue escrito por hombres. Y el hombre es falible. Los hombres nos equivocamos. No tenemos la sabiduría que tiene Dios. Y por lo tanto, cualquier otro libro no se puede comparar con la Escritura. Cualquier otra religión o secta que utilice sus libros en lugar de la Biblia está siendo guiada por los anticristos. Sé que es una palabra dura, hermano, pero es lo que dice la palabra de Dios, y yo creo firmemente que este es el único libro escrito por Dios. Y vivimos por este libro. Nada más. Solo Escritura. Solo la Escritura nos debe guiar. Nada más, ni nadie más. Y al mismo tiempo, quinto lugar, la unción, el Espíritu Santo dice, nos invita a permanecer en Cristo. Nos invita a permanecer en Cristo. Y ustedes saben que cito muy frecuentemente este versículo de 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe vivir como Él anduvo, debe pensar como Él pensaba, debe hablar como Él hablaba. Eso es lo que dice 1 Juan 2:6. Hablamos esta mañana de nuestro testimonio. Bueno, ahí está. El que puede permitir que Cristo viva su vida a través de usted mismo, ese es el que da un buen testimonio de que Cristo permanece en Él y Él en Cristo. Y nos invita a no dejarnos llevar por falsas doctrinas. La unción del Espíritu Santo. En la segunda carta de Juan, si puede ir ahí, vaya conmigo, déle vuelta a la hoja. Segunda carta de Juan, versículos 9 al 11. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, escúcheme, no hay otra doctrina,
Solo hay esta doctrina, esta es la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en esta doctrina, no tiene a Dios. Otra vez, si usa cualquier otro libro, es que no tiene a Dios, no está tomando la doctrina de Cristo. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y escuchen con mucha atención estos dos versículos, porque también pueden crear controversia. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la palabra de Dios, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, quiero ser muy claro aquí, no hay contradicción en la palabra de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que si viene a la puerta de tu casa o te encuentras en el camino a alguien que tiene una doctrina contraria a la palabra de Dios, no lo rechaces, pero tampoco recibas y le digas, sea bienvenida a tu doctrina, de tal forma que la aceptes y la hagas parte de tu vida. Eso es lo que está diciendo. Cuando hay una persona que tiene una doctrina equivocada, lo que tenemos que hacer por instrucción de Dios, el amor a nuestros enemigos, es tratar de decirle, bueno, te voy a escuchar, pero también tú me vas a escuchar con la verdadera doctrina. Si no, no tiene caso que hablemos. Pero no se trata de decir, si vienen a la puerta de tu casa, que les des un portazo y no lo recibas. No está diciendo eso. Lo que le está diciendo es que no recibas, que no aceptes, que no le des la bienvenida a las falsas doctrinas, pero que aproveches esa oportunidad para que tú le des la doctrina de Cristo. En sexto lugar, como ya lo dije hace un momento, los que nieguen la deidad y la encarnación de Cristo estarán negando también al Padre. Eso es lo que dice el versículo 23. Y por tanto tampoco tendrán a Dios en sus vidas. Juan 3:36. Juan 3:36 dice, ya lo debería yo saber de memoria, siempre fallo el acordarme de este versículo, le ruego que me disculpen. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús como el Dios, Señor y Salvador de su vida, ese tiene la vida eterna. Y el que rehúsa aceptar y confesar a Dios, a Jesús como Dios, Señor y Salvador de su vida, no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es muy triste, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y estamos invitados nosotros a permanecer en esta doctrina y en ninguna otra doctrina. En séptimo y último lugar, volviendo a nuestro pasaje principal, somos llamados a vivir justamente para demostrar que en verdad somos de Cristo. Versículos 28 y 29. Y está hablando no de nuestra justicia, dice, permanecer en Él para que cuando se manifieste Jesús, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Jesús es justo, versículo 29, sabed también que todo el que hace la justicia es nacido de Jesús. Pero no está hablando de mi justicia, ni de mi sentido de justicia. Está hablando de la justicia de Jesús porque dice, primero nos dice que tenemos que permanecer en Él. Es decir, otra vez, pensar, hablar, vivir como Jesús. Entonces, si yo voy a ser justo, es porque voy a hacer su justicia, no la mía. Si no, no estaría permaneciendo en Él. Todo esto aprendemos y podríamos derivar muchas otras enseñanzas de este pasaje, pero estamos hablando nuevamente de que este ya es el último tiempo. Por eso, hermanos, voy llegando a la conclusión de este sermón y le quiero pedir que me pongan atención un momento más, por favor. Mire, es imprescindible, indispensable, es vital para cada creyente permanecer en perfecta armonía con el Espíritu Santo. En el momento en que usted y yo
perdemos esa comunión con el Espíritu Santo, vamos a estar sensibles a recibir falsas doctrinas. El Espíritu Santo es el único que nos puede proteger, es el único que nos puede enseñar la palabra de Dios, es el único que nos puede ayudar a identificar a esos falsos profetas, a esos anticristos. Y obviamente el único que, si no leemos la palabra de Dios, si no nos embebemos en la palabra de Dios, si no vivimos la palabra de Dios, esta mañana citaba yo Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios es para vivirla. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo como hijos de Dios, estamos perdidos. Pero si usted es creyente y usted tiene al Espíritu Santo morando en su corazón, recuerde que cada vez que pecamos, perdemos esa unión con el Espíritu Santo. Perdemos esa armonía con el Espíritu Santo y estamos en altísimo riesgo de pecar y de caer cada vez más profundo, y somos cada vez más susceptibles de creer falsas enseñanzas, y porque Satanás nos va a querer engañar para alejarnos del camino de Dios, para que no sirvamos a Dios. De modo que debemos entender, es indispensable que usted y yo entendamos que cada vez que pecamos tenemos que restaurar inmediatamente nuestra relación con el Espíritu Santo, suplicando su perdón, confesando nuestros pecados, suplicando su perdón, para que no corramos ningún riesgo. No se espere a la noche para pedir perdón por sus pecados. En el momento que usted reconozca que pecó, inmediatamente arrodille su corazón, humille su corazón, suplique con toda sinceridad y con toda humildad el perdón de Dios, para que vuelva a estar en armonía con el Espíritu Santo y no corra ningún riesgo. Si usted no practica la palabra de Dios, escúcheme, si usted no practica, si usted no vive la palabra de Dios, nunca cambiará verdaderamente su forma de ser. Aprendíamos esta mañana en la escuela dominical, con la participación de nuestros hermanos y hermanas, acerca de nuestro testimonio. Y nos daban ejemplos de algunas personas que no eran creyentes y cómo al momento de recibir a Cristo como Salvador, Dios las transformó. Dios es el que transforma. La palabra de Dios es la que nos transforma. Y la única forma de comprobar que la palabra de Dios es verdad es obedeciéndola, poniéndola en práctica y viviéndola. Solo así veremos sus efectos en nuestra vida, porque la palabra de Dios es la que transforma. Si usted solamente lee la palabra de Dios, aún si usted solamente la entiende, aún si usted la memoriza, pero no la vive, su vida no será transformada. Será solamente conocimiento. Y para que usted pueda dar testimonio de que Cristo es el Señor de su vida tiene que ser transformada. La gente que lo conoció antes de venir a Cristo debe poder decir: oye, sí que has cambiado. Ya te veo diferente. Veo que ya no hablas como hablabas antes, ya no haces lo que hacías antes, ya no vas a donde ibas antes. Algo está pasando en tu vida y es el momento de decirle: Dios, Jesús es el que me está transformando, porque estoy viviendo de acuerdo a las enseñanzas de su palabra y no como yo quiera vivir o como vivía antes de venir a Cristo. Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo: sino transformaos, cambia tu forma por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la forma en que entiendes las cosas o las entendías a la luz del mundo. Ahora tienes que cambiar tu forma de entenderlas a la luz de la palabra de Dios, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, siempre agradable y siempre perfecta. Cuando permitimos que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos transforme, podremos comprobar esos cambios que va a hacer en nuestra vida, esa transformación que hará en nuestra vida. Y siempre serán cambios agradables y perfectos para nuestra vida. Siempre. Vamos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Desde que Juan escribió esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, ya es el último tiempo.
y no sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que nuestro Señor venga por su iglesia. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos de estar viviendo conforme a Dios manda, conforme a la doctrina de Cristo, para que no seamos avergonzados cuando Él venga. Ya es el último tiempo. Y si usted es creyente, igual que yo, tendríamos que vivir con esa ansiedad, esa hambre de predicar la palabra de Dios, de llevarla con nosotros a todos lugares, porque no sabemos cuándo va a venir Jesús y ya es el último tiempo. Es como si nos dijera Dios, ya es tu última oportunidad. Aprovecha esta oportunidad porque ya es el último tiempo, ya no habrá más. Es verdad, durante la gran tribulación habrá la predicación de la palabra de Dios, seguirá hablando a los perdidos, pero ahorita es el tiempo de usted y el mío, de la iglesia de Dios, para estar predicando la palabra de Dios. Ya es el último tiempo, no podemos esperar más. No debemos esperar más, porque no sabemos cuándo Jesús vendrá por su iglesia. Y si usted no es creyente, si usted aún no ha reconocido y confesado a Jesús como Dios, como el Salvador y el Señor de su vida, escuche, se lo pido por todo mi amor, escuche, ya es el último tiempo. Y quizá hoy mismo pudiera ser ya su última oportunidad. No espere más. No siga engañado por los falsos profetas, por los anticristos. Entregue su vida a Dios para que venga el Espíritu Santo a morar en su corazón y le dé esa vida eterna que aún no tiene. Usted no tiene la vida eterna y la ira de Dios está sobre usted en tanto que siga negando aceptar a Jesús como Dios, Señor y Salvador de su vida. Ya es el último tiempo. Quizá no haya más oportunidades en su vida. Ruego a Dios que tanto los creyentes como los no creyentes aprovechemos el tiempo de vida que Dios nos da para hacer lo que Dios quiere que hagamos y no lo que nosotros queramos hacer con nuestra vida. Como dijo el apóstol Juan, tomo sus palabras, hijitos, ya es el último tiempo. Mantengámonos permaneciendo en Cristo para que el Espíritu Santo nos libre de todo mal, nos proteja de toda falsa enseñanza, nos conserve en el camino de Dios y nos use para su gloria. Quisiera terminar con una oración. Les invito a inclinar su rostro en este momento. Padre eterno, Dios de toda bondad y misericordia, bendito seas, Señor. Aquellos a quienes tú has, por tu gracia, salvado, te damos infinitas gracias, porque comprendemos todos esos peligros de los que nos has librado ya, los peligros de las falsas enseñanzas que nos llevarían a la perdición. Gracias, bendito Padre, gracias por salvarnos. Y gracias porque tu Espíritu mora en nosotros y nos permite estar seguros, confiados, firmes, permaneciendo en ti, alejados de todo mal, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tu misericordia. Gracias también, Padre, por tu paciencia cuando nos alejamos de ti y esperas que regresemos a tu camino. Gracias, Padre, por tu perdón. Y ahora, Padre, te suplicamos que tu Espíritu cada instante de nuestra vida nos esté recordando que ya es el último tiempo, que no podemos desperdiciar ni una sola oportunidad que tú nos des para llevar tu evangelio a otros. Queremos, Padre, que tu nombre sea glorificado cada vez por más y más y más personas. Por ello te suplicamos, te imploramos, Padre,
que nos des la oportunidad de servirte en el ministerio que tú quieras, Padre. Queremos servirte. Queremos darte la honra y la gloria por cada día y cada instante de nuestras vidas. Y aquella persona que aún no te conoce, Padre, toca su corazón. Revélate a él, a ella. Hazle entender y sentir la necesidad que tiene de ti, de ese Verbo encarnado, de ese Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados y abrirnos el camino a la vida eterna, a la presencia de Dios Padre. Suplicamos tus bondades, Señor, tus bendiciones en nuestras vidas, de todos los que han escuchado este mensaje y que lo escucharán. Te lo agradecemos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. A Él es la gloria, la alabanza y toda la adoración desde siempre y para siempre. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos.